Queridos amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Vamos a ver qué sucedió después de la muerte de Jesús el Cristo, que es lo más extraordinario que pudo haber pasado, lo más increíble que pudo haber sucedido, nada menos que la resurrección de Jesús el Cristo. Pero tenemos que definir claramente por qué esta parte de la resurrección no ha sido considerada, que los medios de comunicación transmiten en la Semana Santa. Ellos se enfocan en la pasión de Cristo, en la crucifixión de Cristo y en la muerte de Cristo. Pero después de que pasa eso, se olvida lo más grandioso que le pudo haber acontecido a la humanidad, que es nada menos que la resurrección de Cristo. Porque con la muerte de Cristo se rasgó el velo del templo, permitiendo que el hombre pudiera tener acceso al trono de la gracia. Porque en ese mismo instante Jesús el Cristo se convirtió en el puente de comunicación entre el Dios Todopoderoso y la humanidad. Y eso es lo que justamente todos los medios de comunicación dirigidos por los judíos, de cuya religión deriva todas las religiones de Occidente, como es el catolicismo, los denominados cristianos, que en realidad son evangélicos, y todas las sectas de Occidente, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los santos de los últimos días, y como toda esa parafernalia de religiones que han multiplicado su existencia a través de la nueva era. Porque ahora hay más religiones que en el siglo pasado. Pero todo lo que se pretende con todas estas religiones, con todas estas doctrinas, dogmas, enseñanzas, es evitar que el hombre, varón y hembra, tengan acceso al trono de la gracia. Y por eso es de vital importancia que analicemos qué sucedió después de la muerte y resurrección de Jesús el Cristo. Y vamos a ir a los 4 evangelios que aparecen en la Biblia, porque hay escritos, hay investigaciones que nos hablan de que sobre el Vaticano hay 24 evangelios que están escondidos, que están ocultos, entre ellos el de Tomás, porque es el más peligroso, digamos, que existe, porque dice claramente que el templo de Dios somos nosotros, el cuerpo de Cristo somos nosotros, gentiles y judíos. Pero, como vemos en el Antiguo Testamento, nos muestran un Dios exclusivo de los judíos. Y nos enfocamos en Lucas porque Lucas narra todo lo de la resurrección de Cristo en 50 versículos. Es el más prolijo porque evidentemente Lucas era uno de los más grandes historiadores que ha tenido la humanidad. Por eso es importante que nos enfoquemos nada menos que Lucas 24, del 1 al 50, que lo confirma Mateo 28, del 1 al 10, que lo vuelve y confirma Marcos 16, del 1 al 8, y que nos lo confirma también Juan 20, del 1 al 10. Y esto es la resurrección de Cristo. El primer día de la semana
Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor, el Cristo. Estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra llenas de miedo, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? Y esto es muy trascendente porque desafortunadamente en pleno siglo XXI, en año 2024 de nuestra era, todavía estamos buscando entre los muertos al que vive. Precisamente por eso es importante que escudriñemos la palabra del Señor, y lo tenemos que hacer de la manera en que lo estamos realizando en esta hora. No está aquí, ha resucitado. Recuerden que Él les habló de esto cuando aún todavía estaba en Galilea, es decir, cuando todavía estaba con ustedes. Ya se los dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Ya vemos la implicación que tiene el número 3 en la palabra de Dios. Ellos recordaron en efecto las palabras de Jesús el Cristo. Y regresando del sepulcro, llevaron la noticia a los 11, porque ya no había 12 apóstoles, porque ya había muerto Judas. Y llevaron la noticia a los 11, porque Judas ya no estaba, y a todos los demás discípulos. Así pues fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, que es la misma madre de Jesús, y las otras que estaban con ellas, y quienes comunicaron a los apóstoles lo que había sucedido. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no la creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos, así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Ahora veamos lo que nos dice Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Aquí no nos está hablando de qué María estaba. Ya vimos que la otra María era la madre de Jesús cuando Él estaba en la tierra. Porque la otra, según nos dice Lucas, era Juana. A ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra es sobre la base de que había prometido resucitar al tercer día, y sobre esa piedra, sobre esa base, sobre ese fundamento es que debemos sustentar nuestra fe. Ese es lo que implica la palabra de Dios. Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, petrificados. Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús el Cristo, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como se lo dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán. He aquí, yo se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas buenas de salvación, que de ahí viene la palabra evangelio. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las buenas nuevas a mis hermanos
para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vamos a ver qué nos dice Marcos, que no nos dijo Mateo, que no nos dijo Lucas. Cuando pasó el día de reposo, que coinciden los tres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, que es la madre de Jesús, y Salomé, tres, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, el amanecer, el despertar. Ahora estaban despiertas, se daban cuenta de lo que en realidad de verdad estaba aconteciendo. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán, como se los dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Si nos damos cuenta, hay una diferencia entre la actitud de lo que sucede con las mujeres en la narración de Mateo y muy contrario lo que nos está diciendo el amigo Marcos. Ahora vayamos a Juan. Juan 1:10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo todavía muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Aquí es donde tenemos que analizar que los diferentes escritores fueron impulsados a decir cosas que muy posiblemente no hayan sido escritas originalmente por ellos, sino por los que hicieron las transcripciones de estos evangelios, porque hablan de que era el más amado. Pero evidentemente muchos afirman y confirman que el discípulo más amado de Jesús en realidad fue María Magdalena, para justificar que él tuvo amores con María Magdalena. Pero que eso, independientemente de que haya sido así, lo más importante de todo es lo que estamos ocupándonos en esta hora, que es la resurrección de Jesús el Cristo. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús. Como el evangelio lo escribió Juan, pues es obvio que se echa sus adornos. Como vemos que Marcos también le echa sus adornos a Pedro, porque el evangelio de Marcos fue dictado por Pedro. Entonces cada quien se echa sus propias flores, pone ahí de su cosecha para que esté adornado y que quede claro quiénes eran los meros chipocludos y encebollados según el que está narrando la historia. Eso es totalmente irrelevante. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no tuvo el valor de entrar. Ahí está la grande diferencia. ¿De qué le sirvió ser más joven, tener más fuerza, correr más rápido, si a la hora de enfrentarse con las realidades se quedó quieto? En cambio, Pedro, que no corrió mucho, llegó y se metió. Por eso es importante entender que la diferencia entre una persona de la tercera edad y un joven es que si el joven supiera y el viejo pudiera, las cosas serían completamente diferentes. Eso es un dicho, pero en la realidad se puede sustentar que el viejo puede y el joven sabe, siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo del Dios Altísimo y viviente. Eso es importante que entendamos esta diferencia. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro,
y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que en este caso es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Toda esta narrativa que hace Lucas, Mateo, Marcos y Juan acerca de la resurrección de Jesús el Cristo, lo más trascendental de todo esto es el hecho de que Él resucitó de los muertos. Y ahí es donde tenemos que sustentar nuestra fe, sobre esta piedra angular que es la que desecharon los edificadores. Y nosotros no podemos hacer eso. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y entender que todo lo que ha sido establecido para que a nosotros no nos resplandezca la luz del Evangelio es que no entendamos esto, que es lo más importante de toda la obra de Jesús el Cristo, el que haya resucitado de los muertos. ¿Qué sucedió después de la resurrección de Cristo? Que ya vimos que nos lo narra Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Continuamos con Lucas porque, como les dije al principio, es el más explícito en cuanto a lo que sucedió después de la muerte de Cristo.